Buenos días, a continuación voy a proceder a explicar los aspectos más importantes de la convocatoria en lo que se refiere sobre todo a la programación didáctica. Lo primero que hay que tener en cuenta es el nombre que recibe la orden para ponerlo en bibliografía de la propia programación que vamos a presentar en las oposiciones. Dentro de este nombre, pues bueno, hay algunos aspectos que hay que poner siempre, que es la orden 7 de 2019, y luego, bueno, pues seleccionar los términos más importantes dentro de lo más importante, que es que nos quepa en el espacio que tenemos tan limitado de la programación didáctica. Yo creo que poniendo orden 7/2019, convocatoria de oposiciones o algo así sería suficiente. Bien, una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido el cambio de los apartados de la programación didáctica en la convocatoria de oposiciones. Debo indicar que esto no era esperado, ya que hay un decreto que regula los apartados que deben tener las programaciones didácticas en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, dado que la orden de convocatoria de oposiciones fija unos apartados obligatorios, debemos ceñirnos a estos apartados. Fijarnos en un aspecto muy importante. Dice que una programación didáctica de la ESO o de bachillerato debe concretar por lo menos los apartados siguientes. Esto quiero explicarlo bien porque a veces lleva a confusión. Se pueden añadir apartados. Lo que yo creo que no debe hacerse, porque sería un error, sería apartados de la oposición, separarlos en más de un apartado. Por lo tanto, sí que podemos añadir apartados, porque dice por lo menos, pero yo lo que no haría nunca es dividir un apartado de oposición en dos. También debo indicar que en el tema de los apartados tampoco figura que este sea el orden obligatorio. Es decir, si yo por algún motivo deseo destacar un apartado frente a otro, puedo cambiar su orden. Y si quiero facilitarme la defensa, también. Sin embargo, también por la convocatoria hay algunos apartados que parece lógico el orden que lleva. Entonces, ahora hablaremos de ellos. Voy a dividirlo en dos partes. Los primeros 9 apartados y luego veremos los que hacen referencia a la unidad didáctica y los últimos apartados que nos permiten finalizar la defensa de la programación. Bien, en primer lugar, lo que decía al principio. En la introducción tenemos dos subapartados que son justificación de la programación y contextualización. En los dos apartados sería posible integrar la legislación, ya eso lo dejo a vuestro gusto. Se puede justificar la programación didáctica desde un punto de vista legislativo, entre otros aspectos, por lo tanto la legislación podría ir en el apartado 1.1 y también se puede justificar desde un punto de vista de contextualización, es decir, la legislación no deja de ser desde el ámbito estatal hasta el autonómico una contextualización, por lo tanto podría ir en cualquiera de los dos subapartados. Se podría añadir otro subapartado, pero yo no lo recomiendo. Dado que vamos mal despacio y que hay dos subapartados en la oposición, yo creo que en este caso no sería necesario. Y lo que sí que no recomiendo es poner un apartado específico de legislación, ya que esa legislación debe estar en la introducción. El siguiente apartado, como podemos ver, no cambia, son objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito. Que nadie se confunda, es lo mismo que había en el decreto 87 y es lo mismo que había en las últimas convocatorias. Lo que tenemos que hacer es vincular los objetivos de la etapa respectiva, bien sea de la ESO o de bachillerato, vincularlos a nuestra materia. También podemos aprovechar que hemos contextualizado en un centro y por lo tanto puede ser que haya unos objetivos que sean más relevantes que otros y que a lo mejor en otro centro pudiera ser la elección de otra manera. Siempre es aconsejable destacar que se va a contribuir al logro de todos los objetivos de la etapa. ¿Qué objetivos hay que hablar o qué objetivos hay que especificar aquí? Bueno, pues desde mi punto de vista está claro que los objetivos de la etapa respectiva son o bien los objetivos de la ESO
o bien los objetivos de bachillerato. Y luego hay una concreción autonómica que no es exactamente completa, que es los objetivos y fines. Tenemos que recordar que la Comunidad Valenciana redacta unos objetivos y fines que podríamos separarlo en dos, básicamente. Los objetivos sí que es una concreción autonómica de los de la ESO, de los objetivos de la ESO o del bachillerato, que están en la legislación estatal, en el Real Decreto 1105 de 2014. Sin embargo, yo no considero que sea una concreción absoluta, por lo tanto es como unos objetivos que añade la Comunidad Valenciana o que especifica o que concreta respecto a los estatales. Y los fines está claro que van dirigidos a nosotros como docentes, por lo tanto los fines que forman parte de los objetivos y fines deberían formar parte de la evaluación de la práctica docente o ser por lo menos unos referentes para evaluar la práctica docente. El siguiente apartado es competencias, no cambia nada. Yo siempre os aconsejo que no añadáis nada a los apartados. Ya sé que se denominan competencias clave y eso lo podemos especificar más adelante dentro de este apartado. Pero si el apartado se llama competencias, lo denominamos competencias. Dicho esto, como podéis ver, hay un orden que son objetivos y luego competencias, pero este orden se podría cambiar si yo considero que las competencias son más importantes que los objetivos. El siguiente apartado, que es el de contenidos, es un apartado que de alguna manera, tal y como se ha estructurado la programación didáctica en estas oposiciones, no está demasiado bien, porque antes teníamos los contenidos y a continuación había que hablar de las unidades didácticas. Ahora se nos queda ahí el elemento curricular en un sitio en el que, bueno, no está del todo bien. Me refiero que no está del todo bien para lo que es una defensa natural de la programación didáctica que nos lleva pues, a ir definiendo y después utilizando esas definiciones que hemos hecho. Pero como aparece aquí, no sé, salvo que alguien quiera cambiar el orden y romper un poco esta estructura, yo creo que en el apartado 4 podríamos plantear los contenidos más bien por bloques, sin entrar en demasiados detalles, porque luego tenemos otro apartado que es el de las unidades didácticas, y estos contenidos por bloques podríamos justificar desde el punto de vista de nuestra materia, bueno, por qué ese orden y desde un punto de vista metodológico, pero un punto de vista metodológico muy general. Es decir, si yo considero que voy a empezar por los aprendizajes que son la base de un aprendizaje constructivo, pues por ejemplo en matemáticas por números y álgebra, entonces tendría que hablar algo de ese constructivismo y de ese aprendizaje jerarquizado que se inicia por unos conocimientos previos y luego esos se van ampliando y demás. Sin embargo, si hago un cambio de ese orden de los contenidos y decido empezar por otros bloques, tendría que justificar de algún modo el hecho de poner, por ejemplo, números y álgebra al final. Y entonces, bueno, pues habría que referenciar otro tipo de metodologías, habría que referenciar, por ejemplo, a Piaget y a Lippmann, y en ese caso justificar que, dejando el álgebra al final, pues lo que estamos haciendo es ganar medio año de etapa evolutiva en los alumnos y por eso esos contenidos irían al final. Pero bueno, sería algo muy, muy sutil, no hay que ir en detalle porque luego tenemos la metodología. Ahora viene uno de los grandes líos de la convocatoria y es que en la evaluación del alumnado se nos ha separado en 3 apartados. Esto es porque en esta convocatoria de oposiciones están dando muchísima importancia a la evaluación. Debo decir que no os tenéis que preocupar en exceso, simplemente subapartados que teníamos en nuestra programación didáctica se han convertido en apartados. En primer lugar, tenemos criterios de evaluación que, como bien marca la legislación, son los referentes de evaluación junto con los estándares de aprendizaje evaluables. La Comunidad Valenciana hizo una concreción a través del Decreto 87, una concreción que se ha mantenido
a pesar del cambio político. Por lo tanto, debemos considerar que los criterios de evaluación es algo muy propio y muy contextualizado a la Comunidad Valenciana. Se encuentran en el Decreto 87 y están redactados y ampliados por la propia comunidad autónoma. Por lo tanto, son muy importantes. Aunque es una norma no escrita, por la evolución que ha habido en los últimos años, se ha visto que los criterios de evaluación es el referente en la Comunidad Valenciana, el referente de evaluación. Hay otras comunidades como Castilla-La Mancha o Murcia donde por la manera de legislar son los estándares evaluables el referente de los dos referentes que nos marca el Real Decreto 1105. En esas otras dos comunidades, por la manera de legislar, son los estándares. Sin embargo, estamos en la Comunidad Valenciana, vamos a presentar una programación aquí y los criterios de evaluación son los referentes de evaluación. Es muy complicado en un apartado y en una defensa de media hora hablar de todos los criterios de evaluación, pero yo sí que haría una división en distintos tipos. Hay unos siempre que son claramente transversales. En el caso de la especialidad de matemáticas hay un bloque 1, que son procesos, métodos y actitudes en matemáticas, y luego están el resto de bloques del 2 al 5, que son unos bloques específicos de la materia de matemáticas. Yo lo que haría sería muy sencillo, dependiendo de cómo vaya a evaluar, establecer unos criterios que voy a seguir a la hora de decidir cómo voy a evaluar cada uno de los bloques. En general será de dos maneras, bloque 1 por un lado y los bloques específicos de matemáticas por otro. Y así ya voy dejando un poquito el camino iniciado para los dos apartados siguientes. En este apartado, en el apartado 5 de criterios de evaluación, está claro que debe estar todo lo que poníamos al principio de la evaluación del alumnado, todo lo que hacía referencia a los criterios de evaluación. Después, los instrumentos de evaluación. Bien, debo decir que los instrumentos de evaluación es muy difícil decir todos, ¿no? Porque como tenemos una evaluación variada, pues claro, si empezamos a enumerar todos los instrumentos de evaluación que hemos planteado en nuestra programación didáctica, podría ser excesivo. Cada uno debe estructurarlo como crea conveniente. Hay diferentes formas. Por ejemplo, del bloque 2 al 5, ¿cómo voy a evaluarlos? Pues a lo mejor a lo largo del curso habrá diferentes maneras de evaluarlo, pero fundamentalmente será por exámenes, pruebas escritas, proyectos y TICs. Bueno, pues si lo voy a hacer así, es fácil de enumerar y es fácil de escribir en la pizarra. Del bloque 1 es más complicado, porque hay un montón de instrumentos de evaluación. Entonces podría enumerar algunos, los más relevantes, portfolio, salida a la pizarra, TICs, lo que yo crea conveniente que debo enumerar, los que podrían englobar más momentos del curso en los cuales se evalúa, y podría de alguna manera estructurarlo diciendo que esos instrumentos de evaluación lo que me están evaluando es el trabajo diario y las actitudes. Recordar que actitudes es en plural, porque así lo marca la legislación. Es importante que los instrumentos de evaluación debo relacionarlos con los criterios de evaluación. En este momento es cuando debo decir cómo se va a hacer esta relación. Entonces, pues como he comentado siempre, es un buen momento para decir, bueno, pues el bloque 1, los criterios de evaluación del bloque 1 se van a relacionar con los siguientes instrumentos de evaluación y los del bloque 2 al 5 con estos otros. Una vez finalizada esta relación, deberíamos hablar de los criterios de calificación. Y aquí es donde debo recalcar una vez más que los criterios de evaluación, los criterios de calificación, perdón, son el peso que voy a dar a los criterios de evaluación que estoy evaluando a través de los instrumentos de evaluación. Y esto debo recalcarlo. Y la palabra peso o ponderación en porcentaje debería aparecer. La evaluación LOMCE en este aspecto es en el que más se diferencia de la evaluación que había en legislaciones anteriores. Por lo tanto, no es que dé un 10% a las actitudes, no.
hay un criterio de evaluación que a mí me va a servir para evaluar las actitudes y ese criterio de evaluación es el que vale un 10% a lo largo del curso. En este momento sería un buen momento para, durante la defensa de la programación didáctica, entregar algún tipo de tabla en el que haya un resumen de todos los criterios de evaluación relacionados con todos los instrumentos de evaluación y sus correspondientes pesos a través de los criterios de calificación. Ya que yo en la pizarra no habré podido extenderme hasta ese punto, pero entregando la tabla, bueno, pues lo que yo he planteado de una manera esquemática estaría ampliado. Hay algunas personas que me están preguntando, dice, bueno, vamos a ver, esto está muy bien, pero hay algunos aspectos de la evaluación que no encuentro dónde ponerlos. Por ejemplo, cómo recuperan los alumnos o cómo recuperan la materia pendiente, que es algo que siempre ha dado un poquito de juego a las programaciones didácticas, plantear que me corresponde a mí, según decisión del departamento, como profesor de la materia del curso actual, recuperar la materia del curso anterior. Entonces, bueno, pues aquí simplemente pensar en algo que es fundamental. Vamos a añadir algunos aspectos que no son obligatorios, pero que nos dan mucho juego en la programación didáctica. Entonces tenemos que decidir dónde es relevante ponerlos. Si de alguna manera la importancia que estamos dando a la manera de recuperar a lo largo del curso aquellos criterios de evaluación que están suspensos, yo creo que el lugar apropiado es el apartado 5. Pero alguien podría decir, ya, pero es que yo necesito decir no solo qué criterios de evaluación se recuperan, sino a través de qué instrumentos. Entonces, bueno, pues podría aprovechar el apartado 6, ya que hay una relación entre criterios e instrumentos y podría ser un buen momento para decir cómo voy a recuperar a lo largo del curso los criterios de evaluación suspensos. Y lo mismo con la materia pendiente, si decido incorporarlo. O tal vez, otra posibilidad es al final del todo. Después del apartado 7, como ahí ya especifico todo, bueno, pues decir que los criterios de calificación para recuperar durante el curso se mantienen en las recuperaciones que están planteadas siguiendo las orientaciones del departamento. Y para la recuperación de materias pendientes, ya os digo, materias pendientes solo, bueno, no hay en primero de la ESO y en primero de bachillerato, pero bueno, en el resto nos da bastante juego. Pues podríamos plantear eso, que el porcentaje en peso de los criterios de calificación es el mismo que durante el curso anterior, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que las actitudes no pueden evaluarse ya que es una evaluación extraordinaria. Bueno, ya os digo, 60 páginas, interlineado doble, 15 de anexos, no cabe todo, por lo tanto hay que ceñirse fundamentalmente a lo obligatorio. Si hay que recortar algo, tiene que ser en aquellos aspectos que son algo más voluntarios y que añaden mucho a la programación didáctica en la parte personal, pero que por no ser obligatorios deben ser muy escuetos. De hecho, la recuperación y la recuperación de la materia pendiente se pueden decir perfectamente en 3 líneas, diciendo que se conservarán los criterios de evaluación a través de, en la medida de lo posible, los mismos instrumentos de evaluación y manteniendo los mismos criterios de calificación. Por lo tanto, en 3 líneas cabe. El siguiente apartado, apartado 8, metodología, orientaciones didácticas, es exactamente igual al apartado que había en la convocatoria anterior. Respecto a las medidas de respuesta educativa, bueno, aquí hay que tener un poco de cuidado porque ha habido un pequeño cambio. Ya no es exactamente lo que había antes. Hay que, si os fijáis, la medida de nivel 3 y medida de nivel 4 está en una legislación reciente que os he enviado por PDF a través de los grupos de WhatsApp. Y bueno, deciros que no cambia nada realmente. No cambia nada porque nosotros, si habéis seguido las indicaciones que os había dado, vamos a plantear un par de supuestos en el aula para demostrar que somos capaces de atender a cualquier alumno que tenga necesidad específica de apoyo educativo o una compensación de las desigualdades.
De lo que se trata es de ver esos dos supuestos que ya teníamos en nuestra programación didáctica, si están en el nivel 3 o en el nivel 4. La mayoría de los casos debo deciros que si leéis bien la legislación pertenecen al nivel 3. El nivel 4 es algo complejo de incluir en una programación didáctica tan limitada en el espacio, porque en la mayoría de los casos son alumnos con adaptaciones curriculares individuales significativas. Entonces, bueno, pues lo que podría hacer es plantear qué medidas se tomarían de una manera muy general, muy teórica, pero yo no puedo entrar en detalles en una programación didáctica limitada por el espacio. Además, es una situación que tiene muchas variantes y por lo tanto tampoco es excesivamente sencilla de abordar en una defensa de una programación didáctica de las características de la oposición. Pero sí que en rasgos generales yo sí que plantearía algo del nivel 4, más que nada porque en el propio título nos dice y no, entonces bueno, pues de alguna manera habrá que ver los criterios de calificación de los tribunales si deciden que hay que hablar de los dos niveles. Entonces bueno, pues estaría bien hablar de unas pautas generales. Más de una vez os he dicho que el tema de abordar ACIS en una programación, aparte de la limitación de espacio, bueno, pues significa una necesidad de recursos que el centro puede o puede no tener. Entonces, eso condiciona bastante nuestra programación didáctica, porque la pregunta del tribunal siempre sería, ¿y si usted no tiene recursos, qué haría? Entonces, bueno, pues dicho todo esto, no hay grandes cambios. Casi todos vuestros supuestos son del nivel 3 y bueno, pues a ver si ajustáis bien a lo que ya teníais planteado el nuevo título del apartado. Bueno, y uno de los grandes cambios que hay es el apartado 10 que se refiere a unidades didácticas. Bien, la convocatoria de oposiciones, desde mi punto de vista, yo tengo que deciros que, bueno, pues como he visto convocatorias de muchas comunidades autónomas, o incluso de la Comunidad Valenciana en diferentes años, pues bueno, tengo que decir que echo de menos que haya especificado claramente qué apartados hay que defender, porque no es lo mismo la programación escrita que lo que yo voy a defender oralmente, ¿no? Sin embargo, nos mandan al anexo 2 y por lo tanto hay que entender que los apartados de la defensa de la programación son estos, y los apartados de la defensa de la unidad didáctica son estos. Ante esta situación hay un problema, y es que el apartado 10 de unidades didácticas forma parte de la propia programación, por lo tanto hay que defenderlo en la programación didáctica, pero nos remite al apartado 10, bueno, nos remite al anexo 2, pero se entiende que es el apartado 10 para la defensa de las unidades didácticas. Vamos a ver esto cómo se resuelve. Si os podéis fijar bien, hay un apartado 10 que es unidad didáctica y tiene un apartado 10.2 que es distribución temporal de las unidades didácticas. Yo ese apartado 10 lo defendería en la programación didáctica, es decir, las 10, 11, 12, 13, 14 o 15 unidades didácticas que hayáis planteado en vuestra programación didáctica, las distribuís temporalmente. Hacéis una justificación de ese orden, de la misma manera que habéis hecho una justificación en los contenidos, desde un punto de vista metodológico y desde un punto de vista de vuestra materia. Pero, muy importante, lo hacéis desde un punto de vista general. Luego, cuando defendáis la unidad didáctica, vais a elegir una unidad, la que sea, imaginaros la unidad 5, pues esa unidad 5 va a ser el centro de atención a la hora de defender la unidad didáctica. Por lo tanto, esa distribución temporal de unidades didácticas que hemos escrito en la pizarra, una vez que decido que voy a defender la unidad 5, por poner un ejemplo, pasará a ser el centro de atención. Y yo tengo que justificar qué aportan esas 4 primeras unidades a la unidad 5 y esa unidad 5 que aporta a las demás. Una vez que he realizado eso, ya defendería la unidad didáctica y defendería todos los apartados o todos, digamos, los títulos que hay, los ítems que hay en el apartado 10.1. Entonces vamos a ir observando uno por uno. El primero de ellos es objetivos de la unidad. Bueno,
esto es un problema. Esto es un problema porque en el Real Decreto que dice cómo deben ser las oposiciones docentes, se denominan objetivos de aprendizaje. Bueno, pues dado que la convocatoria los llama objetivos de la unidad, yo los llamaría objetivos de la unidad, pero sin embargo es una contradicción respecto a la legislación estatal. Ya os digo, no cambia nada, siguen siendo los objetivos de aprendizaje de antes, sigo diciendo los mismos consejos, pocos y muy intuitivos. Esos objetivos de la unidad los redactamos nosotros y debemos facilitarnos las cosas. Pocos y muy intuitivos. Cuidado, no me pongáis dos verbos en infinitivo, porque entonces son dos objetivos. Entonces, si tenemos un segundo objetivo que sea calcular y ordenar, son dos objetivos. Entonces tenemos que llamarlo pues calcular ordenando, o podemos llamarlo ordenar calculando, pero no podemos poner dos infinitivos porque son dos objetivos, y esto es uno de los errores más habituales que estáis cometiendo. El siguiente apartado es contenidos. El apartado de contenidos sigue igual, no hay ningún cambio. Criterios de evaluación, si os fijáis, lo que yo os he dicho siempre, la Comunidad Valenciana centra toda la evaluación en el referente de evaluación, que es el criterio de evaluación. No aparecen los estándares. Yo los estándares sí que los relacionaría a través de lo que yo llamo la matrícula, el BL2.1.2, sí que los mantendría, ya que los tenéis en las tablas y los tenéis localizados a través del decreto 87 y del documento puente que relaciona el decreto 87 y el Real Decreto 1105. Y entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, los criterios de evaluación son el centro, el referente de evaluación en las unidades didácticas, y por lo tanto, dado que ahora podemos elegir el número de unidades didácticas, podría ser interesante intentar hacer coincidir el máximo de unidades didácticas posibles con criterios de evaluación, es decir, que cada unidad, en la medida de lo posible, evaluara solo un criterio de evaluación, porque esto nos facilitaría muchísimo la manera de evaluar, ya que una unidad suspensa habría que recuperarla, pero eso supondría recuperar un criterio de evaluación. Tampoco os ceguéis con esto, porque es imposible, o sea, siempre hay criterios de evaluación que van muy ligados y van a ir en una unidad didáctica 2, pero sí que es el momento de mirar un poquito y, en vez de distribuir las unidades didácticas por contenidos, tomar la decisión en función de los criterios de evaluación. Es un momento de revisar esto. Después, las competencias, bueno, pues yo relacionaría con las siglas de la Comunidad Valenciana, ya que en las tablas tampoco nos va a caber mucho más. Las actividades de enseñanza-aprendizaje a través de etiquetado, yo os aconsejo que, bueno, pues pongáis el máximo posible, incluso detallando, por ejemplo, la más relevante o las más relevantes que se pueden plantear en esa sesión, ¿no? Entonces, ¿qué es el etiquetado? Bueno, pues yo puedo poner que una actividad la voy a llamar zumos, y no pongo más. O sea, esa actividad se llama zumos, está programada, y luego cuando al tribunal, en la defensa de la unidad didáctica, le facilito el material de esa unidad didáctica, pues la actividad de zumos está desarrollada, y es una actividad en la cual, bueno, pues a lo mejor representamos gráficamente los kilos de zumo frente a los litros o sea, los kilos de naranjas frente a los litros de zumo. Bueno, pues eso sería una actividad desarrollada que incluso yo podría realizar en la pizarra. Ya os digo, estas actividades de enseñanza-aprendizaje, mucho etiquetado, y en la medida de lo posible, cuantas más tengamos programadas, mejor. Recursos didácticos. Los recursos didácticos que vamos a plantear, bueno, pues debe ser algo muy etiquetado también, yo que sé, papel isométrico, por ejemplo. O sea, debemos, en el mínimo de espacio posible, dejar claro qué recurso didáctico vamos a emplear, y luego ese papel isométrico se lo facilitamos al tribunal. Lo siguiente que debemos decir en la unidad didáctica son las actividades de evaluación y las actividades de refuerzo y ampliación. Lo mismo, actividades de refuerzo y ampliación con etiquetado, en la medida de lo posible que sean actividades adaptadas
que pudieran tener relación o bien con las actividades de enseñanza-aprendizaje adaptadas para esas dificultades de estos alumnos, o bien unas actividades de refuerzo que también podrían ir en paralelo a bueno, pues los programas individualizados de recuperación de la materia pendiente, de tal manera que los alumnos tendrían a la vez un refuerzo y una recuperación del curso anterior. Y bueno, las actividades de evaluación, realmente aquí de lo que se trata es de dejar claro cómo voy a evaluar todo este proceso. Entonces, bueno, pues aquí es donde entran sobre todo las rúbricas, ¿no? Es el momento de explicar a través de qué rúbricas cómo se va a hacer, aunque denominado así es un tanto extraño. Bueno, actividades de evaluación, pues sería también un buen momento para mostrar un examen con rúbrica, mostrar cómo voy a evaluar un proyecto, mostrar cómo voy a evaluar unas actividades TIC, pero ya os digo, muy relacionado todo con las rúbricas y, bueno, ya concretamente en la unidad didáctica cómo se va a evaluar cada cosa. Bueno, en este segundo vídeo voy a hablar de los últimos apartados y tengo que comentar algunos aspectos de lo que yo espero que haya que decir al finalizar la programación didáctica y la unidad didáctica. El siguiente apartado es el apartado 11, elementos transversales. Siguen estando igual que estaban en la convocatoria anterior. Sigo aconsejando su separación en 4 tipos, que son los 4 que aparecen en la legislación: el que hace referencia a fomento de la lectura, expresión oral escrita y demás, el que hace referencia a las TIC, el que hace referencia al emprendimiento y el que hace referencia a la educación cívica y constitucional. Bien, esos 4 apartados están bien, mirarlos en la legislación, copiáis y pegáis los títulos, como siempre he dicho, y alguna actividad que sea muy transversal. Incluso podría ser ideal en este apartado plantear 1 o 2 actividades que de alguna manera englobaran a todos los elementos transversales. Bueno, si habéis elegido una temática común a todo el curso, pues todavía daría mucho más juego, ¿no?, para explicarlos. Hay un apartado 12 que son actividades complementarias, pasa de ser un subapartado que teníamos en la programación didáctica a ser un apartado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo siempre os he aconsejado plantear una actividad extraescolar o complementaria en vuestra programación didáctica, pero al ser un apartado de la oposición, pues yo considero que sería necesario esto ampliarlo un poco. Claro, no nos podemos volver locos, no es cuestión de hacer 4 salidas extraescolares únicamente con nuestra materia y pensar que el resto de materias van a hacer otras 4, porque eso es inviable, ¿no? Entonces yo sí que seguiría planteando una actividad extraescolar y complementaria, si pudiera tener las 2 características mejor, para que desde vuestro departamento los alumnos para los que estáis realizando la programación didáctica tuvieran esa actividad complementaria. También podemos hacer otro tipo de actividades que sean más transversales con otros departamentos, es decir, hay que estar muy atentos a si en el centro en el que estamos contextualizando nuestra programación didáctica, pues hay jornadas culturales o hay algún plan de fomento de la lectura o alguna salida extraescolar que pudiera tener alguna actividad complementaria relacionada con la nuestra. Es decir, se trataría de tener una desde nuestra materia y luego alguna más en la que nosotros participásemos. También puede ser algún tipo de concurso en el que participen diferentes centros y demás. Con esto ya el apartado 12 quedaría bastante completo. Por último, el apartado 13, evaluación de la práctica docente a través de indicadores de éxito. Debo decir, bueno, pues que aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, bueno, los indicadores de éxito para evaluar la práctica docente los debemos redactar nosotros. ¿Y en qué nos vamos a inspirar para redactarlos? Bueno, pues yo creo que es el momento de fijarnos en los fines que están en el decreto 87 dentro de objetivos y fines.
y entonces serían unos buenos referentes de evaluación de la práctica docente. Y debemos redactar estos indicadores de éxito. Deciros también que si nosotros buscamos en la legislación lo que quiere decir indicadores de éxito o dónde vienen indicadores de éxito, aparecen en el documento puente y cuando picamos ahí son los indicadores de logro de los alumnos. Bien, ¿se podrían evaluar los indicadores de logro de los alumnos para evaluar esta práctica docente? Bueno, se podría hacer, pero sería solo una parte de ella, es decir, si nos fijamos en el documento puente, que os recuerdo que no es legislación, cada indicador, o sea, cada criterio de evaluación se separa en 1, 2, 3, no sé si en alguna ocasión 4 indicadores de logro. Entonces podría ocurrir que a pesar de que un criterio de evaluación estuviera aprobado, hubiera algún indicador de logro que sistemáticamente la mayoría de los alumnos, y ahí habría que fijarse en el grupo, no sería una cuestión individual, no sería cuestión de que este alumno, esta alumna ha suspendido una parte del criterio de evaluación y lo podemos detectar en un indicador de logro. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros detectamos que hay un indicador de logro que el conjunto de los alumnos y alumnas no están haciendo bien. Entonces eso formaría parte de la evaluación de la práctica docente. Pero ya os digo, lo fundamental, tenemos que redactar nosotros unos indicadores de éxito que nos servirán para evaluar nuestra propia práctica docente. También en este momento se pueden incorporar algunos de los cuestionarios que hemos planteado según otras convocatorias y que perfectamente pueden estar en este apartado. Deciros también que también tenemos cuestionarios de la autoevaluación del alumnado y esos cuestionarios también nos pueden aportar datos, ¿no? Porque si es un tipo de cuestionario en el que hay alguna comparativa entre unidades didácticas, pues lo que debería ocurrir es que tuviéramos una distribución más o menos homogénea de esos resultados. Sin embargo, si hay una unidad didáctica que la mayoría de los alumnos consideran, bueno, pues que al pasar el cuestionario, pues que no la consideran de utilidad, que no han aprendido nada, que no recuerdan, que no les ha gustado, bueno, pues como hay una comparativa, si la unidad 5 sale siempre por la mayoría de los alumnos muy mal parada, pues tendremos que también evaluar esa práctica docente en esa unidad. Y luego hay algún otro tipo de indicadores de éxito que se refieren al cumplimiento de la programación didáctica, que son bastante objetivos y sencillos de evaluar. Entonces, bueno, pues realmente el apartado 13 no cambia el nombre, pero por lo demás, bueno, pues cambiamos el nombre del apartado y incorporamos todo lo que os he comentado. Muchos me estáis preguntando qué hacemos con las conclusiones y la bibliografía. Evidentemente, las conclusiones y la bibliografía no forman parte de ninguno de los apartados anteriores, por lo tanto, es lógico que los podemos añadir como apartados. De hecho, yo espero que en los criterios de calificación de los tribunales aparezca como una calificación las conclusiones que hayamos elaborado y la bibliografía. Por lo tanto, es el momento de elaborar una buena conclusión para tenerla bien preparada. Muchas veces cuando os veo defender la conclusión, en vez de rematar la defensa y mejorarla, lo que hace es estropearla. Eso es un problema. O sea, es una frase que tenemos que tener muy bien preparada. De hecho, la conclusión debe haber dos versiones, una larga y otra corta, en función del tiempo que llevemos de la defensa. Por lo tanto, esto tiene que estar más que estudiado y más que preparado, ¿no? La defensa corta es cuando se nos agota el tiempo, por lo tanto, se debe suponer que si vamos justos de tiempo es porque hemos dicho todo lo que estaba previsto decir en la defensa de la programación y, por lo tanto, esa defensa corta debe hacer referencia, pues seguramente a alguna cita
de alguien importante, alguien relevante que, bueno, pues justifique desde la materia o desde la metodología todo lo que hemos hecho, ¿no? O algún tipo de frase nuestra que sea una declaración de intenciones acerca de lo que deseamos hacer como docentes o de lo que hemos defendido en la programación didáctica. Si por el contrario vamos sobrados de tiempo, es que algo nos hemos dejado. Entonces, la conclusión larga debe hacer un resumen de todo lo que hemos hecho en la defensa o todo lo que pretendíamos hacer. Por lo tanto, debe estar muy estudiado, pasar por todos los elementos curriculares, y así, si hay algo que no hayamos tratado del todo bien, que no hayamos tratado en profundidad, por lo menos evitamos que el tribunal en ese ítem nos ponga que no hemos tratado ese apartado o ese subapartado. La bibliografía, lo mismo. Ya os digo, sería un buen momento de localizaros libros interesantes desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de planteamiento de actividades de vuestra materia, porque luego lo veremos un poco más adelante. En el texto de la convocatoria de oposiciones se deja entrever que bueno, pues va a favorecer el uso de material, el facilitar material al tribunal, tanto en la defensa de la programación como en las unidades didácticas. Por lo tanto, sería un buen momento para tener preparado un libro o dos libros para destacar y facilitar al tribunal, y así entretenerlos un poquito, y mencionar que el resto están en la programación didáctica, ya que la bibliografía no nos va a añadir demasiado, pero sí que esos libros que vamos a destacar van a ser importantes para el tribunal, especialmente si están escritos por algún profesor o profesora de universidad de la Comunidad Valenciana. Debo decir que en las últimas convocatorias había que hablar de conclusión y bibliografía, tanto en programación como unidades didácticas. Entonces ahora volvemos a las unidades didácticas. En las unidades didácticas hemos hablado de una serie de aspectos, como ya os he dicho: objetivos de la unidad, contenidos, criterios de evaluación, competencias, actividades de enseñanza-aprendizaje, recursos didácticos, actividades de evaluación y actividades de refuerzo y ampliación. Bien. ¿Esto es lo único que debemos decir, que no es poco? Bueno, esto es lo que no podemos dejar de decir nunca, pero hay algún otro aspecto que deberíamos decir. Yo creo que en nuestras tablas de unidades didácticas, como he dicho anteriormente, deben estar relacionados los estándares de aprendizaje evaluables, y eso lo debemos decir en algún momento de la defensa de la unidad. Porque si bien los estándares no nos van a servir para decidir si están suspensos o aprobados, porque a partir de la convocatoria se puede ver claramente que los estándares no tienen ninguna relevancia en esta convocatoria, pero los estándares, aunque no se aprueben y suspendan, tienen un valor sumativo. Entonces, si un criterio de evaluación tiene 4 estándares, la suma de la ponderación de estos estándares, que dada la importancia que dan a la convocatoria, deberían ponderarse por igual, bueno, pues deciden si el criterio de evaluación está aprobado o suspenso, y luego tenemos que establecer los mecanismos de recuperación. Por lo tanto, algo comentaría la unidad didáctica de los estándares. Bueno, pues están ahí en la tabla, relacionados, bla, 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 y poco más. Debemos decir también que, como se centra en la unidad didáctica en los criterios de evaluación, esto es más de la unidad, porque en la unidad se concreta más, pero en la programación ya debemos decir algo. Os recuerdo que existe un documento puente en la enseñanza secundaria obligatoria, que también puede servir para fijarnos la manera de redactar en bachillerato, pero ese documento puente no está en bachillerato, y nos sirve porque nos redacta unos indicadores de logro en función de los criterios de evaluación. Debo recordar que en el resto de comunidades autónomas la gente debe redactarlos. Aquí tenéis la suerte de que están redactados. Os recuerdo que no es legislación, que son orientaciones que están colgados de una página de consellería que es del CEFIRE, por lo tanto tiene una cierta oficialidad, pero no es legislación. Entonces, yo creo que habría que decir algo de los indicadores de logro, en tanto en cuanto nos sirven para elaborar las rúbricas. Y debemos llevar
las rúbricas preparadas de una manera bastante vistosa, bastante elaboradas para facilitárselas al tribunal, independientemente de que algo explicaremos de ellas. Y hay algunos aspectos que en las unidades didácticas aparentemente no hay que tratar, pero yo sí que diría algo de elementos transversales. O sea, evidentemente, una vez que ya he terminado de todo lo obligatorio, debo decir algo. No sé, si estoy en una unidad didáctica donde hay una serie de cálculos y estos cálculos pudieran tener relación con el emprendimiento, pues debo decirlo. Incluso si hay una actividad que claramente tenga un enfoque pues, de tipo económico, empresarial, o una actividad que tenga bastante relación con una toma de decisiones, pues debería hablar del emprendimiento. De la misma manera que si hay algún tipo de actividad relacionada con las TIC, pues también debería comentarla. Entonces, los elementos transversales, por ejemplo, en las unidades didácticas deben tratarse. Hay algún aspecto que se trata, digamos, a través de actividades, por ejemplo, el refuerzo y la ampliación. Yo comentaría algo más. En la programación didáctica he hablado de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. He planteado dos supuestos. Esto de los supuestos es importante. Es importante porque, claro, aquí hay mucho debate, ¿no? En la programación didáctica, cuando se realiza, se desconoce el grupo concreto al que vamos a dar clase, pero evidentemente hay que tratar la atención al alumnado. Entonces, yo puedo plantear en la programación didáctica un supuesto, y esto es importante porque es un supuesto, no es lo que voy a tener en el aula, es un supuesto de lo que podría tener para demostrar mi capacidad a la hora de atender a ese alumnado que tiene necesidades específicas de apoyo educativo. Bueno, pues en la unidad didáctica podría hablar de, por el hecho de estar en esa unidad didáctica, qué dificultades espero encontrar. O, por mi experiencia docente, qué dificultades suelen tener los alumnos y alumnas en esa unidad didáctica. Y es lo que yo siempre os digo. He venido a hablar de mi libro. Cuando decidís defender la unidad didáctica 5, que podría ser, yo qué sé, números reales. Pues yo a partir de ese momento comienzo a hablar de mi libro. Los números reales deben aparecer en todo momento. Por lo tanto, en algún momento hablaré de qué dificultades espero que encuentren los alumnos que tienen necesidades de apoyo educativo, necesidades específicas de apoyo educativo, qué dificultades van a tener por el hecho de ser la unidad de números reales, frente a las dificultades que podrían haber tenido si hubiera defendido otra unidad didáctica. Hay que añadir también que hay algún otro aspecto que debo tratar en la unidad didáctica y estoy casi seguro que aparecerá en la convocatoria. Debo decir unas conclusiones y debo decir una bibliografía. Esas conclusiones deben referirse a la unidad didáctica. Y, bueno, pues esas conclusiones que se refieren a la unidad didáctica deben justificar, bueno, pues lo que he realizado desde el principio de la programación hasta el final, porque al fin y al cabo lo que he estado realizando es una concreción que iba desde lo más general, es decir, desde la legislación estatal, hasta algo muy concreto que son las actividades de enseñanza-aprendizaje que voy a plantear en el aula, es decir, ya para un grupo concreto. Entonces, algo de eso debería decir y alguna conclusión general de todo lo que he hecho en la defensa para poner un broche y que el tribunal quede contento con lo que he dicho. También podría plantear alguna cita que hiciera referencia más o menos específicamente a la unidad didáctica que estoy planteando y, por supuesto, bibliografía diferenciada de la que he mostrado en la programación didáctica. Ahí sería el momento de entregar algún libro que tuviera más o menos relación con la unidad. Entonces, bueno, pues podéis intentar buscar libros que pudieran mostrarse en varias unidades didácticas o incluso en casi todas, ¿no? Dicho esto, en las unidades didácticas hay algunos aspectos que no aparecen y que hay que tratar. Y me voy al principio. Os he comentado que hay un apartado 10.2 que habremos escrito en la programación didáctica, que son las 10 a 15 unidades que hayamos decidido programar, estarán escritas en la pizarra.
Y esas unidades didácticas nos van a servir para iniciar la defensa de la unidad. Tenemos que tener mucho cuidado con el cambio de programación a unidad didáctica. No debe ser una frenada en seco, debe ser algo progresivo. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que cuando finalizo la programación didáctica sería un buen momento para decir algo del estilo A. Si no hay ninguna pregunta y el tribunal me lo permite, procedo a defender la unidad didáctica tal. O sea, hay que buscar una manera de hacer una transición de la programación a la unidad, también para que el tribunal gestione los tiempos y sepa cuándo he finalizado la programación y cuándo inicio la unidad didáctica. Hay que hacer una introducción de la unidad didáctica, aunque aquí no aparezca, hay que introducir la unidad didáctica. Entonces, de la misma manera que nuestra materia la hemos introducido al principio, justificándola por qué está en el currículo, por qué esa materia ha tenido relevancia a lo largo de la historia en diferentes aspectos, pues hemos decidido defender una unidad didáctica que forma parte de un bloque. Pues bueno, si por ejemplo fuera el bloque de la álgebra, pues tendríamos que, desde un punto de vista histórico, justificar el álgebra, qué relevancia ha tenido, y de alguna manera también justificar por qué debe estar esa unidad en el currículo, ¿no? O el bloque del que forma parte. Y una vez que ya hemos iniciado eso y que hemos focalizado a través del apartado 10.2 esa unidad didáctica, qué le aportan las anteriores y qué aportan las demás, es decir, hemos puesto el foco de atención en mi libro, en la unidad didáctica, y a partir de ahí he comenzado a relacionar con el resto, pues ya procedería a empezar con los objetivos de la unidad didáctica. Bueno, y la tercera parte de este vídeo que estoy planteando, podríamos más o menos haber dividido el vídeo en dos partes, ¿no? La primera parte sería los 9 primeros apartados de la defensa de la programación, la siguiente era unidad, y he aprovechado para explicar cómo finalizar las defensas, y ahora el tercer vídeo pues va a consistir en todo aquello que aparece en la convocatoria, que muchos de vosotros y de vosotras no os habéis fijado porque habéis puesto vuestro punto de mira en los apartados de las unidades didácticas, pero es que en la convocatoria hay muchas cosas y muy importantes. Voy a ir un poquito más rápido, pero voy a entrar en detalle de algunos aspectos que seguramente se os hayan pasado o no los hayáis dado tanta importancia. Bueno, lo primero de todo, para la estrategia hay que tener un calendario. Al final, el calendario tenéis un esquema y lo podréis ver en el PowerPoint, pero básicamente, bueno, pues las oposiciones comienzan el 26 de junio y hay que subir la programación didáctica en PDF antes del 30 de junio. Y tenemos un periodo de tiempo entre que sale la lista definitiva y el subir esa programación didáctica. Bueno, pues tenéis que tener en cuenta algo muy importante y es cómo os vais a gestionar los tiempos. Yo colgaría la programación didáctica, por lo menos una versión, antes de la fecha límite, ya que desde el 26 de junio hasta el 30 de junio puede ser que tengáis 2 exámenes, por lo tanto no es momento de andar colgando nada en la página de consellería. Puede haber colapso también si todo el mundo lo deja para el final. Entonces, bueno, pues son aspectos importantes. Bueno, pues importante estar muy pendientes de toda la información que pueda haber a través de la página web, que tengo un poco más adelante, y sobre todo una cosa fundamental, es la idea de llamamiento, que esto algún año ha llevado a algún disgusto a las personas. Bueno, hay unos llamamientos que se pueden hacer de manera colectiva y otros individuales, y esto hay que tenerlo muy claro. Los llamamientos hay que hacerlos con una antelación de 14 horas, pero cuidado, porque a mí me pueden llamar con menos de 14 horas de antelación si yo estoy presente. Es decir, si yo cuando estoy haciendo el examen del tema me dicen usted tiene que estar dentro de 2 horas haciendo el práctico, los problemas,
no es necesario que se haga con 14 horas de antelación. Las 14 horas de antelación son en caso de que finalice una prueba y te vayas a tu casa. Entonces te tienen que avisar con 14 horas al menos. Pero si tú estás presente, te pueden decir, usted dentro de 2 horas tiene que pasar a realizar otra prueba. Entonces cuidado con esto porque ha dado más de un disgusto. Bueno, pues estar muy pendientes de este enlace web porque ahí van a estar, se supone, colgados todos los avisos que van a estar en los tablones de anuncios. Os recuerdo que el lugar oficial para transmitir toda la información son los tablones de anuncios. Y es posible que primero se cuelguen en los tablones de anuncios y luego en el enlace. Hay que estar muy atentos porque estos tablones de anuncios pueden contener criterios de calificación que especifiquen más de lo que dice la convocatoria de oposiciones. Por lo tanto, nos podemos encontrar alguna sorpresa. Yo siempre os recuerdo que en los temas hay un último apartado, un último ítem que hace referencia a algo que no esperamos, pero que de alguna manera podemos tener previsto a la hora de redactar los temas. Las pequeñas faenas que ha habido en los últimos años han sido del estilo a posibles ampliaciones del tema, relación con otras áreas de conocimiento, actualización del tema, uso de las nuevas tecnologías en el tema, bueno, diferentes aspectos. Bueno, teniendo preparado un último apartado cuando redactéis vuestros temas, no creo que tengáis mayor dificultad para superar cualquier tipo de ítem que puedan poner que haga referencia a algo que no esperamos. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el hablar de uso de las nuevas tecnologías en un apartado del tema siempre va a dar pie pues, a cualquier tipo de sorpresa que puedan ponernos en el tribunal. Pero ya os digo, tenemos que estar muy pendientes y a ver si con un poquito de suerte en los grupos de WhatsApp que tenemos nos llega alguna imagen, alguna foto de algún tablón de anuncios, de algún tribunal, incluso con antelación a lo que pueda colgarse en la página de Consellería. Bueno, básicamente, ¿qué va a haber en esos criterios de calificación? Pautas, criterios y orientaciones con los que los tribunales van a evaluar. Sin embargo, ya en la convocatoria podemos entrever algunos aspectos y seguro que alguna cosa pues se os puede haber pasado, ¿no? Dicen, bueno, los conocimientos suficientes sobre la especialidad docente. Bueno, esto es como siempre, tanto técnicos como metodológicos. Cuidado porque podría ser que hubiera algún aspecto metodológico en el tema o algún aspecto metodológico en los problemas. Esto no os debe preocupar, o sea, vais a hacer una programación didáctica y unas unidades y seguramente si encontráis algún tipo de criterio de calificación que haga referencia a algún aspecto metodológico en la primera prueba no vais a tener problema para hacerlo, ya que os habéis especializado en un curso, en un nivel y por lo tanto no debería suponer ninguna dificultad. Aspectos de organización del aprendizaje del alumnado. Bueno, esto en cualquier programación didáctica que tenga unas unidades didácticas. Os recuerdo el término UDI, Unidad Didáctica Integrada. Esto se ha vuelto a poner de moda, era un término que apareció en la LOE y ahora en la LONCE ha vuelto a aparecer. UDI es lo que hacéis vosotros. Una unidad didáctica integrada es la que te obliga a hacer la convocatoria de oposiciones, es la que integra todos los elementos curriculares. Entonces, a través de unas actividades de enseñanza-aprendizaje, es decir, lo que hay que hacer en la programación didáctica. Aspectos psicopedagógicos del aprendizaje y dominio de técnicas del trabajo necesario para impartir las materias. Bueno, todo esto lo tenemos en nuestra programación didáctica más o menos bien. Aprovechar, bueno, pues si por ejemplo nos están hablando de técnicas de trabajo, aspectos psicopedagógicos, pues este curso es el año en el que podéis experimentar, incluso con alumnos que tengan dificultades en vuestras aulas, para elaborar un material adaptado que es el que al final enriquece a una programación. Os recuerdo que ese material adaptado tiene que tener como objetivo acercarse al código unitario, es decir, si yo empiezo a fraccionar unas actividades con la idea de que
pues un alumno o una alumna con TDAH, por ejemplo, o Asperger, localice o diferencie distintos apartados, incluso esos apartados se conviertan en actividades, hay que acercarse al máximo al código unitario, es decir, a lo largo del curso el objetivo sería que el propio alumno o la propia alumna sea capaz de subrayar, separar por sí mismo ese problema que es igual para todos los compañeros. O si estoy poniendo algo en negrita, pues al final de curso ese alumno o esa alumna debe ponerlo en negrita. Fijaros que en el apartado B viene algo muy curioso: habilidades y competencias necesarias para aplicar estos conocimientos en el contexto donde tenga que desarrollar su función docente. Este año es el primero que os he aconsejado a todos poner un contexto concreto, un instituto de enseñanza secundaria concreto, el IES no sé cuánto. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque el año pasado en Baleares ya ocurrió. Estaba en un criterio de calificación, a ver, no es que valiera mucho, pero son décimas que se pierden y que al final puede estar ahí la plaza, ¿no? Bueno, pues aquí un poco a escondidillas en la convocatoria aparece que todo esto hay que aplicarlo en el contexto, y el contexto se puede entender de muchas maneras, pero yo entiendo que es un centro educativo. Por lo tanto, si estáis trabajando en un centro que, bueno, pues las orientaciones didácticas, el proyecto educativo de centro, está muy relacionado con lo que vosotros habéis planteado en vuestra programación, no entra en contradicción, y es un centro que conocéis bien, es un buen momento para decidir que contextualicéis ese centro concreto, porque muchas veces casi a escondidillas era ese centro, aunque jugabais un poco al despiste. Ahora es el momento, por lo que aparece en la convocatoria, de ya tomar esa decisión y poner nombre y apellido a este instituto. Debo deciros respecto a esto que los que no hayáis trabajado nunca, o bueno, pues seáis interinos y estéis 2 semanas en un sitio, 3 en otro, tenéis derecho a opositar con las mismas garantías que el resto. Entonces, si el tribunal os pregunta algo, tenéis que decir que habéis hecho una labor investigadora, que os habéis pasado por el instituto y que, aunque no habéis estado allí o habéis estado poco tiempo y no conozcáis el centro, que os gustaría que valorara el tribunal ese esfuerzo que habéis hecho por conocer una realidad que hasta que no estás trabajando durante un curso completo es difícil, ¿no? Habilidades de comunicación. En la defensa de la programación didáctica hay que tener, y de la unidad, hay que tener un poquito de cuidado. O sea, hay que usar términos precisos, términos exactos. Por eso hay determinadas palabras tabú que sistemáticamente os prohíbo decir, para que de esa manera esa comunicación al final sea exacta y precisa. Habilidades para la resolución de conflictos. Bueno, pues esto es nuevo. Entonces, bueno, pues tenemos que incorporar algunas habilidades a la hora de resolver determinados conflictos. Bueno, pues si yo tengo un perfil de alumnado que tiene algún tipo de dificultad, que esa dificultad concretamente puede suponer algún tipo de conflicto, pues yo puedo elaborar, sobre todo lo más importante es elaborar unas medidas que prevén lo que va a ocurrir, o sea, unos protocolos de actuación. ¿Qué protocolo de actuación voy a tener con un alumno, pues por ejemplo, que tenga TDAH con impulsividad y trastorno negativista desafiante? Bueno, pues yo debo tener previsto lo que va a ocurrir y en función de eso actuar. Es decir, pues si yo, por ejemplo, tengo que llamar la atención a ese alumno, pues igual el porcentaje de acierto será mayor si yo aprovecho y llamo la atención a todos los que en ese momento deba llamar la atención. Porque este perfil de alumnado suele ser bastante justo, es decir, han llamado la atención a 3 y a mí, pues no pasa nada. Ahora, cuando se notan focalizados, pues su respuesta no suele ser exactamente la más adecuada. O si yo tengo que cambiar de sitio, pues le doy a elegir entre 2. Esos 2 sitios entre los que les doy a elegir, pues puede ser primera fila a la izquierda o primera fila a la derecha. Da igual, si a mí los 2 sitios me valen, pero estoy dando 2 opciones a elegir y seguramente será mucho más llevadero por parte de ese perfil de alumno
o de alumna elegir entre dos posibilidades que al final son las mismas. Bueno, pues todas esas habilidades de resolución de conflictos, o si hemos planteado, por ejemplo, otro conflicto que puede surgir, hemos planteado dos alumnos con unas dificultades y a lo mejor esos alumnos son incompatibles, bueno, pues debo decirlo. Capacidad de análisis y crítica. Bueno, pues la capacidad de análisis y crítica es algo que debo, sobre todo, incorporarlo en las conclusiones. Yo, aunque en la convocatoria o en los criterios de calificación hable de conclusiones, seguramente en los criterios de calificación, ya que en la convocatoria no ha aparecido, las conclusiones deben llevar junto a ellas una opinión personal, y ahí es el momento, ¿no? Y ahora viene mucha innovación, creatividad, iniciativa, toma de decisiones, planificación, organización, trabajo en equipo, disposición a la innovación, sensibilidad por la diversidad del alumnado y transversalidad de los aprendizajes. En la propia convocatoria se hace referencia a un montón de aspectos que, bueno, pues van a ser fundamentales y que son orientaciones de que quieren que nosotros hagamos defensas muy innovadoras. De hecho, nos están facilitando en la defensa de la programación, cosa que no ocurría antes, incorporar material. Eso ocurría antes en la unidad didáctica. Bueno, estos aspectos a nadie le deben sorprender, ya que estaban regulados por legislación estatal. Las pruebas son de carácter eliminatorio, los temarios, y en general, bueno, pues lo que se va a evaluar, esto es más general que lo que venía antes, ¿no? Aptitud pedagógica y dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Bien, todo esto ya lo hemos visto en clase, a nadie le debería suponer ya una novedad. Son 5 temas para nuestra especialidad, ya que el número de temas es superior a 50. Esto cambia un poquito la estrategia respecto a los temas que había antes. Hay que practicar esas 2 horas en las que vamos a redactar los temas, porque de nada nos sirve tener un tema muy bien elaborado si tardamos 3 horas en escribirlo. Dicho esto, bueno, pues hay algo muy importante, ¿no? Hay cambios en la convocatoria y estos forman parte de la estrategia, ¿no? Los ejercicios y los temas van a ser leídos por el tribunal, por lo tanto, cuidado en esa redacción. O sea, tenemos que a la hora de redactar el tema pensar que una persona que no soy yo va a ser quien lo va a leer. Por lo tanto, una vez más, os aconsejo puntos y seguidos y que no haya frases coordinadas ni subordinadas ni nada de ese estilo. Es decir, abusar del punto y seguido, porque va a facilitar mucho la lectura y la comprensión, ya que no vamos a leer nosotros. Importante, este es el primer año en el cual se garantiza el anonimato de la defensa, de la redacción del tema. Por lo tanto, tenéis que tener mucho cuidado de no hacer ninguna marca, ningún uso de tachaduras, tipes, ni nada que se le parezca, y mucho menos poner vuestro nombre. Es la primera vez que ocurre, esto es muy positivo, y me da a mí la impresión que es posible que los temas los lea un miembro del tribunal y los otros 4 escuchen, o tengan copias y escuchen, y me da a mí la impresión que esta vez va a ser la primera en la que van a evaluar todos seguro los temas. Entonces, esto va a ser algo muy positivo de cara a la objetividad dentro de lo que es posible de unas oposiciones. La parte B, pues lo mismo, como novedad es que los ejercicios serán leídos por el tribunal y hay que garantizar el anonimato. Entonces, lo dicho, temas y práctico, o temas y problemas, escribirlos pensando en que el tribunal va a ser quien los lea, no los vais a leer vosotros. Y ningún tipo de marca que pudiera invalidaros el examen. Bueno, esto es, debéis mirar las pruebas de contenido práctico de cada especialidad. En el caso concreto de matemáticas no hay sorpresas, y bueno, tener previsto que hay que dejar en esos días tiempo de sobra para poder realizar la prueba. Recordar que en el 2016 hubo 2 partes, 3 horas cada una, por lo tanto, en esos días que van inmediatamente después del 26 de junio, hay que tener en cuenta que hay que destinar pues unas 8 horas, y por lo tanto nos pueden ocupar bastantes horas, bastantes mañanas y tardes de esos días. Por lo tanto, dejar el calendario
todo lo despejado que podáis. Bueno, y el cuarto vídeo hace referencia a algunos aspectos de la segunda prueba, de la programación y de las unidades didácticas. Bueno, en primer lugar, hay que fijarse en la denominación defensa oral de la programación didáctica y exposición oral de la unidad didáctica. Es decir, en una defensa no podemos hablar de todo lo que habíamos escrito en la programación didáctica, hay que defenderlo y por lo tanto restringir al tiempo limitado, es decir, todos los apartados. Y en la exposición oral de la unidad didáctica podemos ampliar algo porque lo que hemos escrito en nuestra programación didáctica es menor. Tenemos un máximo de 1 hora, pero lo que no puede exceder de 30 minutos es la programación. Entonces nosotros podemos defender 20 minutos, por ejemplo, de programación y 40 de unidad, o 25-35. Lo normal es que en ninguno de los dos casos pasemos de 30, ajustemos los dos tiempos a 30, un poquito menos para tener un margen de seguridad, pero en caso de que haya un desequilibrio muy grande, 20-40, yo se lo avisaría al tribunal con antelación. He decidido hacer una defensa dentro de lo que me permite la convocatoria de oposiciones de unos 20 minutos de programación didáctica y unos 40 de unidad. Y justificar el motivo por el que hago eso. Por ejemplo, que tiene mucha más relevancia la concreción de lo programado a través de actividades concretas que se van a realizar en el aula. Está claro que algunas personas prefieren defender más unidad y otras personas prefieren equilibrarlo. Entonces, bueno, pues eso ya es una cuestión de estrategias. Hay una novedad, que es que el tribunal podrá plantear a la persona aspirante las cuestiones que estime oportunas. Por lo tanto, prepararos para las preguntas del tribunal porque habrá preguntas. Es la primera vez que se especifica. Hasta ahora se había dejado en el aire, no había quedado claro, pero el tribunal seguramente preguntará. Bien, realmente lo que aparece en la defensa de la programación didáctica es lo esperado, el currículo vigente del curso actual. Ha habido alguna excepción, alguna convocatoria de algún año en el que no era así porque había cambio legislativo, pero no hay cambios respecto a lo que es normal y habitual, y es que sea del curso actual. Por lo tanto, la defensa de la programación del curso 2018-2019. Importante, el tema de la presentación telemática de la programación didáctica es una novedad, y recordar que a lo largo de la convocatoria hablan muchísimo del carácter personal e individual de la programación didáctica por parte del aspirante. Hay que presentar telemáticamente la programación didáctica, debe ajustarse al anexo 2, por lo tanto cualquier aspecto que se diferencie del anexo 2 será un defecto de forma. Siempre habrá alguien despistado que presente una programación conforme al 2016 y eso ya son defectos de forma que tendrán su correspondiente penalización según los criterios de calificación de los tribunales. Importante, habrá una lista de admitidos y excluidos definitiva en la cual, bueno, pues posteriormente a esa publicación de la definitiva podremos colgar la programación didáctica hasta el 30 de junio. Yo lo que os aconsejo es que por lo menos una primera versión colguéis para ver cómo funciona y luego se pueden ir machacando esas versiones con nuevas y hay que tener en cuenta que solo la nueva es la última que colguemos es la que tiene validez. Yo sé que sois muy desconfiados y desconfiadas, no es para menos, después de lo que ha pasado con las difíciles coberturas, a veces con Ítaca a la hora de poner las notas. Entonces, bueno, pues yo el consejo que os doy es una primera versión que ya esté bastante bien, colgarla con tiempo de sobra, y luego pues las mejoras que vayáis haciendo las vais colgando después. Acordaros de que habrá un documento a través del cual, pues un resguardo, como que habéis presentado la programación didáctica de manera telemática, no sea que después haya algún problema, no aparezcamos en la lista y haya que hacer algún tipo de reclamación. Recordaros que el hecho de tener que colgar la programación didáctica pronto significa que se equilibran un poco las dos pruebas,
porque a muchos se les olvida que la segunda prueba vale exactamente igual que la primera, 5 puntos. Y el hecho de tener que tener la programación didáctica al iniciar el proceso selectivo, pues equilibra un poco las cosas. No os dejéis para el final, que en torno al 30 de junio tendréis que estar centrados en los temas y en los problemas. Bueno, ahora vienen algunos cambios. Durante la defensa se puede utilizar un ejemplar de la programación. Evidentemente, si todo el mundo va a poder utilizarlo, pues este poder se convierte en un deber, ¿no? Porque si todo el mundo lo va a hacer o todo el mundo tiene posibilidad de hacerlo, nosotros tenemos que hacerlo también. Entonces, tampoco hay que abusar de ello, tampoco hay que aburrir al tribunal hojeando nuestra programación didáctica. El consejo que os doy es 3 o 4 páginas muy vistosas, que sepáis que esas páginas las vais a mostrar al tribunal, y eso lo tengáis previsto, ¿no? Entonces, bueno, pues no se trata de aburrir al tribunal ojeando la programación, sino tener 3 momentos o 4 en los cuales vamos a mostrar algo muy significativo de nuestra programación, y no solo vamos a mostrarlo, sino que vamos a decidir cómo lo vamos a mostrar. Y en esa decisión, mi consejo es que os hagáis con atriles que sean más o menos cómodos de utilizar, y dejéis esa parte de la programación que habéis mostrado en el atril para que el tribunal pueda ver con tranquilidad y con mayor cercanía en distancia esa página de la programación didáctica. Incluso, dependiendo de cómo esté dispuesto el tribunal, hasta podría ocurrir que pudieran cogerla y nosotros se lo facilitamos. Podemos utilizar material. Esta es la primera programación en la cual, primera convocatoria en la cual la defensa de la programación permite el utilizar material. Podemos usar todo el material que queramos. Mi consejo es que nunca contenga elementos curriculares. O sea, nosotros podemos mostrar una actividad, lo que no podemos mostrar es una actividad donde haya anotaciones de las competencias, de los elementos transversales, de los objetivos, porque eso no es lo que nosotros facilitamos a los alumnos. Por lo tanto, si nosotros mostramos alguna actividad, esa actividad es tal cual se mostraría a los alumnos, o si muestro algún material, pues ese material no lleva ningún tipo de anotación. O sea, si yo estoy mostrando un papel isométrico, ahí no hay ningún tipo de anotación acerca de ningún aspecto didáctico que voy a llevar a cabo con él. Eso es lo que yo tengo que decir. Por tanto, el tribunal tiene que verificar esa discrecionalidad y esa imparcialidad en el proceso. O sea, no puede ocurrir que un material utilizado pues ocasione algún tipo de desigualdad. Imaginaros, siempre digo un ejemplo exagerado, pero está clarísimo, ¿no? Imaginaros que yo llevara un holograma que durante 10 minutos explicase todo. Pues eso evidentemente no sería correcto, porque está facilitando mi defensa, ¿no? Bueno, importante, lo de la elaboración propia. Fijaros que unos párrafos antes estábamos hablando de colgar la programación didáctica. Mucho cuidado este año, porque vamos a colgar un PDF que tiene una capacidad máxima que nos impide que el PDF sea imágenes. Eso está con toda la intención. Además, no debe tener hipervínculos, eso viene un poco más adelante. Por lo tanto, todo va orientado clarísimamente a que es posible que comparen unas programaciones con otras a través de aplicaciones que se utilizan en la universidad para detectar plagios. ¿Esto qué quiere decir? No os volváis locos y locas con este tema. Simplemente se trata de que tengáis cuidado. Tengáis mucho cuidado. Todos aquellos párrafos que sabéis, y lo sabéis muy bien, que los habéis sacado de aquí y de allá, pues hay que revisarlos. Hay que redactarlos, y a lo mejor lo que hay que hacer es, sin mirar, volverlos a escribir, porque podemos tener un problema. Otra cosa que hay que evitar son los copiapegas legislativos. Yo en la versión de programación didáctica, que en breve os enviaré, pues evidentemente el único copia-pega legislativo que va a haber va a ser los contenidos, que por otro lado van a estar distribuidos de otra manera en las unidades didácticas. Por lo tanto, no va a haber una secuenciación igual al decreto 87, y además van a estar por tablas, por lo tanto hay una relación en horizontal distinta, y eso no lo detecta igual en porcentaje de coincidencia que si estuviera todo seguido, y los criterios de evaluación, que no queda otra.
pero lo que no voy a hacer va a ser copiar objetivos de aprendizaje, objetivos de enseñanza secundaria obligatoria de bachillerato uno tras otro, porque eso lo único que me va a hacer es aumentar el porcentaje de coincidencia. Entonces, como no sabemos dónde pueden situar ese porcentaje, pues lo que nos interesa es no pasar el corte, para que no nos miren nuestra programación. No dice que lo vayan a hacer, pero de la forma que lo dicen podría hacerse. Es decir, en el caso de que el tribunal detecte, y yo pregunto, ¿y cómo va a detectar? Pues no hay una forma de detectarlo, porque un tribunal va a revisar programaciones solo de su propio tribunal. Pero hay una forma de detectar entre distintos tribunales, que es la comparativa entre PDFs. Entonces, muchísimo cuidado, porque habrá una audiencia con el interesado y le dirán, oiga, mire usted, es que su programación coincide con otra persona de otro tribunal de Alicante, El grado de coincidencia es de un 70%, ustedes dos van fuera. Entonces, eso hay que evitarlo. Y en lo que se refiere a los defectos de forma, habrán unas penalizaciones. Lo habitual era que esas penalizaciones fueran un 0 y te vas. Bueno, ya veremos cómo se penaliza, pero si por ejemplo cada defecto de forma es un punto, pues en cuanto tengamos 4 defectos de forma estamos fuera. Hay que tener mucho cuidado, hacerme caso a todas las orientaciones que os he dado, o sea, no merece la pena poner una imagen en la que haya un símbolo de BMW, o sea, ya sé que os gusta mucho el coche, sí, pero poner una imagen de BMW, del logotipo de BMW, es un defecto de forma porque la B, la M y la W no son Arial 12, y por mucho que nos empeñemos y digamos al tribunal que ese texto es una imagen, el tribunal nos va a decir, ¿es Arial 12? No, por lo tanto, defecto de forma. Mucho cuidado con los encabezamientos, con los pies de página, con las numeraciones de la página. En vuestras programaciones me he encontrado de todo. Páginas en Calibri 12, eso es defecto de forma. Me he encontrado pies de página y encabezados de página en tamaño Arial 8, eso es un defecto de forma. O Arial 10 es un defecto de forma. Debe ir en Arial 12 interlineado doble, por lo tanto, mucho cuidado. Yo no pondría ni pie de página, ni notas arriba, ni notas abajo, porque os pueden medir la distancia entre la última línea y el encabezado o el pie, y si no es interlineado doble, es defecto de forma. Otro defecto de forma con el que tenéis que tener mucho cuidado es las tablas. Las tablas, yo no sé qué hay que hacer en la Comunidad Valenciana para que la programación se entregue en interlineado simple, que es lo que hubiera solucionado este problema, pero nada, aquí siempre juegan con lo mismo. Cuidado porque las tablas suponen un beneficio, ya que ahora van o pueden ir en Arial 9. Entonces, si las tablas van en Arial 9 y estamos ganando espacio, las tablas deben ser tablas de verdad, no pueden ser unos enmarcados de párrafo. Por lo tanto, mi consejo es que toda tabla contenga un mínimo de 3 columnas relacionadas en horizontal. Y cuidado, relacionadas en horizontal quiere decir que si yo pongo 4 columnas, por favor, no me pongáis una columna entera sin dividir. Sí que es verdad que puede ocurrir que haya un criterio de evaluación que sea el único que evalúe toda la unidad didáctica. En ese caso no queda otra. Pero me he encontrado columnas que se pueden dividir en varias según se relacionen en horizontal con otros elementos curriculares, otros aspectos que haya en la tabla. Por lo tanto, más de 3 columnas, 3 o más, y relacionadas en horizontal, y así no tendréis ningún tipo de susto con los defectos de forma. Bueno, deciros que esta convocatoria por primera vez nos permite elegir el número de unidades didácticas entre 10 y 15. Bueno, pues hay que optimizar al máximo, y optimizar significa muchos factores. Un factor es que nosotros y nosotras tenemos que pensar que ya hay material elaborado, y ese material elaborado ahora dividirlo puede ser un problema. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible hay que conservar lo elaborado, pero reducir el número de unidades didácticas y reducirlas con un criterio. ¿Por qué? Porque si yo hago 10 unidades didácticas, llevando por ejemplo 4, tengo una probabilidad de que me salga una de un 83%. Sin embargo, si llevo 4, la probabilidad es de un 63 con 15 unidades. Por lo tanto,
ya sabéis, hay que optimizar, hay que reducir el número de unidades didácticas, pero sin volvernos locos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues muy sencillo, es el momento de quitar esa unidad didáctica o esas 2 unidades didácticas que teníamos puestas para hacer 15. Es el momento de, bueno, pues intentar en la medida de lo posible que cada unidad didáctica evalúe un criterio de evaluación. Eso a veces no es posible, pero facilita mucho la evaluación, por lo tanto, sí podéis hacerlo. Bien, bueno, pues sobre todo a la hora de reducir el número de unidades, pues tener una coherencia, o sea, no se trata de disminuir las unidades didácticas porque sí, sino hacer unas unidades que sean realistas. Si se hacen unidades didácticas, bueno, pues van a salir menos unidades pero más sesiones. Bueno, pues no pasa nada, podéis programar de 2 en 2 sesiones también, podéis hacer una programación de aula, o sea, de las actividades que se van a hacer en el aula. Si son, por ejemplo, 15 sesiones, pues si la última es el examen, podemos plantear 7 intervalos de 2 sesiones cada una, en la que programamos de 2 en 2 sesiones, y eso siempre despista un poquito al tribunal y queda bastante más vistoso, programar de 2 en 2. Si os salen unidades con muchas sesiones. Es un consejo, si queréis podéis seguirlo, ¿no? Programar, repito, las unidades didácticas de 2 en 2 sesiones. Bueno, lo que os digo, puede ser el momento de hacer coincidir las unidades con los criterios de evaluación y, bueno, pues menos unidades, pero mucho cuidado. Y ya sabéis, si hay alguien que estas oposiciones no la lleva demasiado bien, o está con la capacitación, o con el MITJA, y se ha puesto una fecha límite y tiene en mente presentarse al año que viene en otra comunidad autónoma, pues recordar que en otras comunidades autónomas son 12 unidades. Por lo tanto, a lo mejor es un buen número, ya que es divisible por 3 evaluaciones, a 4 unidades cada una, y coincide con otras comunidades autónomas. Bueno, los aspectos más concretos, ya sabéis, hay cosas que no han cambiado demasiado, carácter personal, vuelven a insistir, cuidado con los copia-pegas, forma individual, ya sabéis, cuidado, no haya coincidencias entre programaciones didácticas, extensión máxima de 60 páginas, formato DIN A4, escritas a doble espacio, esto no cambia nada, con letra Arial. Y cuidado, porque a veces cuando ponéis los índices, por ejemplo, por poner un caso, ponéis un Arial en el que las minúsculas son unas mayúsculas de menor tamaño. Eso no vale. Tiene que ser Arial puro y duro y sin comprimir. Las letras 12 puntos y, bueno, la portada, que contendrá datos de identificación de la persona. Os enumero los datos: profesores de enseñanza secundaria, especialidad de matemáticas, ingreso libre, etcétera. Bueno, pues hay que tener en cuenta que todo esto no se contabiliza en las 60 páginas, es decir, que la portada no cuenta. Sin embargo, este año sí que el índice cuenta dentro de ese paginado. Entonces, bueno, pues el índice, en la medida de lo posible, a ver si os ajusta en un número exacto de páginas, porque si no es una pérdida de espacio a tener en cuenta. El tema de los hipervínculos yo no me la jugaría. La mayoría de vuestros índices contiene unos hipervínculos internos a la propia programación didáctica. Incluso algunos teníais un referenciado con hipervínculos. Ya sabéis, quitar los hipervínculos y no os la juguéis. Yo no sé el motivo exacto por el cual hay que quitar estos hipervínculos, pero puede ser que a lo mejor tenga que ver con la aplicación que van a pasar, que pueda ser que al llegar a un hipervínculo se vuelva loca. No lo sé, no sé exactamente el motivo, pero si dicen que no, nada de hipervínculos. Hipervínculos es que yo pico y me manda a otro sitio. Por lo tanto, no podemos poner un hipervínculo de una página web o del Facebook o de lo que sea. Los anexos no pueden superar las 15 páginas y no se computarán en las 60 páginas, pero como el documento es único, hay que tener cuidado al numerarlas, pues para que no continúe por la página 61, 62, sino a lo mejor después de la página 60, pues la siguiente será la A1, A2, A3, etc. En caso de utilizar tablas, se puede reducir hasta 9 puntos sin comprimir. Por lo tanto, ganamos algo de espacio con las tablas, pero las tablas deben ser tablas. Y por lo tanto, os recuerdo que cuidado con que haya un número de columnas y haya una relación en horizontal. Hay que presentar un documento, formato PDF,
y no debe superar los 20 megas. Esto quiere decir que no vale enviar un formato imagen en PDF o de imágenes en PDF que no nos permita ver el texto y por lo tanto al tribunal comprobar, por ejemplo, el tamaño de una letra o ver si algún párrafo coincide o no con otra persona. También deciros que si se relacionan, esto no lo he comentado, si se hacen comparaciones externas de nuestra programación didáctica con la nube, pues nos pueden salir cosas tan graciosas como un 10% de coincidencia con una editorial, algo que no deseamos que ocurra, ¿verdad? Esto pasa, nos mandaron la comprobación, tengo que agradecer a quien lo hizo, que efectivamente salen los porcentajes de coincidencias, por ejemplo, con editoriales. Entonces, mucho cuidado con esto, porque eso sería una programación didáctica que no tendría carácter personal y no tendría una elaboración individual. Bien, esto es lo mismo que he comentado, Arial 12 interlineado doble, el Arial 9 solo en tablas y las tablas también tienen interlineado doble y se entiende, como no dice nada, que el resto de la página que no es tabla debe ir en Arial 12. Importante, de los márgenes no dice nada, pero yo os aconsejo 2,5 a cada lado y luego si hay que estirar un poquito porque os falta una página, pues ya lo hacéis, pero no partáis de un margen ya muy ajustado porque luego os podéis llevar un buen susto. El índice entra dentro de la numeración y bueno, pues ya sabéis, 60 páginas de programación, 15 de anexos. Bueno, el tema de la preparación y exposición de la unidad didáctica, recordaros que sea cual sea el número de unidades didácticas, hay que extraer 3 al azar, hay que tratar los elementos indicados en el anexo 2, por lo tanto en el apartado 10 de la programación didáctica, disponemos de 1 hora para la preparación de la unidad. Lo normal es que los tribunales nos dejan 1 hora de encerrona preparando la unidad didáctica y luego defendemos la hora entera. Pero no tiene por qué ser así. Podría ser que defendiéramos primero la programación y luego tuviéramos 1 hora de preparación de unidad didáctica. Por lo tanto, tenerlo previsto, que nadie se ponga nervioso porque, ay, pues mira, es que resulta que me metieron a defender la programación y luego 1 hora para la encerrona. Bueno, es algo que puede ocurrir, os puede romper un poco el ritmo, pero no pasa nada. Podéis utilizar en la encerrona el material que consideréis oportuno y no hay ningún tipo de limitación en conexión con el exterior. Bueno, no abuséis de ello, pero eso por lo menos da una cierta tranquilidad. Yo no estaría con el móvil, evidentemente, pero eso da una cierta tranquilidad por lo menos para poder utilizar un portátil, que es algo que, un portátil o una tablet, que es algo que en una encerrona pues debe permitirse y por lo tanto eso entra dentro de ese material que es oportuno. Recordaros que la defensa es pública, eso quiere decir que tenéis que tener previsto que alguien puede entrar a veros la defensa de la unidad didáctica. Una cosa muy importante, es pública, eso quiere decir que si tenéis a alguien de confianza, alguien que os inspire confianza y tranquilidad, pues a lo mejor es aconsejable que pase con vosotros, lo pondrán al final y podrá ver vuestra defensa y a lo mejor pues sus gestos os tranquilizarán y os darán también un punto visual al que de vez en cuando, sin abusar, mirad de vez en cuando para tranquilizaros. También podéis encontraros con que entre gente. Bueno, si vosotros queréis entrar a alguna defensa de unidad didáctica, mi consejo es que no sea la de vuestro propio tribunal, ya que a lo mejor el tribunal no lo ve correcto. Podemos pasar a la defensa de otro tribunal o de otra especialidad, pero no a las de nuestro tribunal, porque eso podría ser contraproducente. Dice que se puede emplear un ejemplar de la unidad didáctica. Bien, esto es algo delicado porque es algo ambiguo. Yo llevaría 2 ejemplares. Un ejemplar de las 2-3 páginas de la unidad didáctica que están dentro de la programación y un ejemplar de la unidad ampliada. Y podéis utilizar todo el material que consideréis oportuno, que podéis aportar vosotros mismos. Y un guión o equivalente que no excederá de un folio. Bueno, pues ese equivalente, ya sabéis, si hay algún formato, me refiero a alguna manera de presentar el guión, no tiene que ser el típico guión con llaves, pueden ser cuadritos que representan cómo van a estar las cosas en la pizarra, mapas conceptuales o cualquier otra forma de trabajar con la que os sintáis cómodos. Ya sabéis que el material a emplear debe
no debe poner en peligro la discrecionalidad ni la imparcialidad del proceso, como pasaba con la programación didáctica. Bueno, esto no debería suponer ninguna sorpresa. A mí me llama mucho la atención que en páginas de Facebook o en grupos de WhatsApp la gente se sorprenda de esto. Esto está regulado por el Real Decreto y por lo tanto no es igual para todo el país. Hay una valoración sobre 5 de cada una de las pruebas y lo que sí que es importante es que en la parte práctica se debe obtener un 2,5, un 25% de la programación, que ponderado sobre 5 es un 1,25, es decir, sobre 10 tengo que tener un 2,5 en los problemas o en el práctico para poder hacer media. Haciendo media al 50%, que esto podría ser distinto, pero en la Comunidad Valenciana valen las dos partes igual, haciendo esa media, si saco más de un 5, paso a la siguiente prueba. Si saco 5 o más, paso a la siguiente prueba. Este párrafo me hace sospechar que seguramente los temas y los problemas, o el práctico, vamos, serán leídos por el tribunal y escuchado por el resto. Esa es la impresión que yo tengo, porque lo remarca antes y ahora lo dice. Entonces, bueno, pues si es así, que durante otras convocatorias hemos sospechado que igual se repartían los temas o los problemas, pues si hay una diferencia de 3 o más enteros, se quitan las dos calificaciones máxima y mínima que tengan esa diferencia. Bueno, pues estar muy pendientes de los tablones de anuncios, porque enterarnos de las calificaciones lo antes posible pues nos da un margen de maniobra en todo el proceso, que es importante y no debemos olvidar. Una cosa muy importante: las personas que no hayan realizado las dos partes de que consta la primera prueba serán calificadas como no presentadas. Es decir, si a mí me sale muy mal el tema, pero yo quiero entrar en bolsa de interinos, pues bueno, debo hacer los problemas todo lo bien que me salgan y tendré una calificación. Si no, seré considerado no presentado o no presentada. La segunda prueba, programación y unidad, importante, es una valoración global, por lo tanto la programación didáctica las tenéis que saber perfectamente para que influya y mucho en esa calificación global de las dos partes. Nuevamente lo mismo, media aritmética de cada prueba, todos los miembros darán su calificación y habrá una diferencia de 3 o más enteros. Si hay una diferencia de 3 o más enteros, se anula automáticamente esa calificación máxima o mínima. Una cosa muy importante de todo esto: en esta valoración global lo que significa es que, aunque en principio podríamos suspender si una de las dos partes las hacemos muy mal, de alguna manera esa valoración global impide que se pueda suspender por culpa de una de las dos partes de la segunda prueba. Eso no quiere decir que no hay que llevar todo lo bien que se pueda las unidades didácticas. Siempre hay un factor sorpresa porque sacamos 3 bolas, y la programación didáctica perfecta. Fechas aproximadas, bueno, pues aquí las tenéis, orientativas, o sea que os reserváis el final de junio y seguramente todo el mes de julio para todo lo que tengáis que hacer.